Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Elena Marulanda Páez. Soy profesora asociada de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. Y estoy muy contenta de estar aquí en Stadi Now esta tarde participando de la Feria Virtual de Estudios en Canadá. Hoy me voy a dirigir a ustedes en torno a un tema muy importante que es la educación inclusiva en Colombia. Quiero abordar dos aspectos en particular. Primero, un poco comentar sobre los mitos que aún abundan en educación inclusiva en Colombia y en nuestra región, América Latina y el Caribe. Y en segunda instancia, de qué manera el decreto 1421 de 2017, que el Ministerio de Educación expidió en este año, 2017, tienen como finalidad romper un poco con esos mitos y hacer posible el sueño de una educación inclusiva o educación para todos. En cuanto al primer punto de los mitos sobre la educación inclusiva, hay que decir que son muchos todavía. En nuestro país la educación inclusiva sigue siendo una utopía. Los maestros aún tienen muchas falsas creencias sobre lo que constituye la educación inclusiva y eso no nos ha permitido en muchos casos hacerla posible. Uno de los mitos más importantes que abundan es que inclusión es igual a discapacidad. Pensamos todavía que la educación inclusiva es sinónimo de atención a estudiantes con discapacidad. En el año 2018, la UNESCO hizo un pronunciamiento importante al respecto y llamó la atención una vez más dentro de diversas conferencias mundiales en torno al hecho de que la educación inclusiva es educación de buena calidad y educación para todos. Eso significa que si bien acoge a las personas con discapacidad, también acoge a todos los estudiantes con toda su diversidad, con todas sus características y condiciones. En esa medida tenemos que cambiar la mirada y ampliarla a entender que la educación inclusiva no es sinónimo solo de atención a las personas con discapacidad. La educación inclusiva es la educación que nos acoge a todos, con nuestras diferencias, con nuestras particularidades, con nuestras limitaciones, con nuestras fortalezas y que genera todas aquellas oportunidades de aprendizaje que hacen posible que nosotros tengamos éxito escolar, una vida autónoma, independiente y feliz. En ese sentido, la educación inclusiva tiene que abrirse a ser entendida como una educación para todas las personas, para todos los estudiantes. Eso rompe o necesita más bien el trabajo de otro mito, que es el mito de que existen tipos de escuelas. Entonces escuchamos con mucha frecuencia decir a los maestros si trabajan o no trabajan en una escuela que sea inclusiva. Tenemos una peligrosa división todavía de escuelas que en apariencia son escuelas inclusivas porque tienen, como he dicho antes, estudiantes con discapacidad, o escuelas que claramente no son inclusivas porque sus modelos pedagógicos son para niños típicos, lo que antes llamábamos niños normales, y no acogen en sus aulas estudiantes con discapacidad. Tenemos que romper con esta división. La educación, dice la UNESCO y lo reiteran diversos organismos internacionales, es inclusiva por defecto. Es decir, si hablamos de educación, hablamos de que es inclusiva. El decano de mi facultad dice muy sabiamente que si la educación no es inclusiva, entonces no es educación. De manera que tenemos que romper con esa dicotomía de colegios inclusivos y no inclusivos. Todos los colegios, por el solo hecho de dedicarse a trabajar con estudiantes, a velar por la garantía de sus procesos de aprendizaje, a velar por su desarrollo, son inclusivos entonces. No existe esa dicotomía de colegios inclusivos y colegios no inclusivos. Y en esa medida tenemos que seguir rompiendo esa idea de que la educación inclusiva es la educación que le da a todos lo mismo de la misma manera. Un principio y un valor que hemos logrado trabajar en la comunidad académica y asentar con los índices de inclusión, que son índices que se aplican en escuelas para ayudarlas a transitar hacia esa meta y esa utopía de la inclusión, es justamente la meta de la equidad, que es diferente a la igualdad. La equidad significa darle a cada quien lo que necesita, que no es lo mismo que darle a todos las mismas cosas de la misma manera.
Entonces tenemos que trabajar por esa equidad, tenemos que trabajar porque la escuela le brinde a todos los estudiantes lo que necesitan, y esto no es un favor y no es una excepción, sino que tiene que ser la regla. Para eso tenemos que romper también otro mito importante, y es que los maestros en general, los maestros de ciencias, de matemáticas, de inglés, de artes, de danzas, de educación física, no trabajan en inclusión, sino que son o los acompañantes terapéuticos que llevan los niños, o los docentes de apoyo, o el departamento de orientación o psicología del colegio, o un terapeuta externo que es el que le dice al maestro qué hacer y cómo hacerlo. El verdadero estandarte de la inclusión es el maestro, y el maestro se entiende aquí como el maestro de matemáticas, el maestro de español, el maestro de historia, el maestro de educación física. Él es el que hace posible la inclusión, y estos acompañantes terapéuticos o estos docentes de apoyo, que son eso, apoyos en momentos puntuales para ciertas necesidades de aprendizaje de los estudiantes, son eso, apoyos. Pero el núcleo, el centro de la educación inclusiva es el maestro, el docente. Él es el que la hace posible, y nadie le va a resolver las demandas y las tareas pedagógicas del aula, porque el que está formado en hacer eso es el maestro. El terapeuta externo, claro que ayuda y puede contribuir a habilitar a los niños en ciertas cuestiones puntuales, pero el psicólogo clínico, el psiquiatra, el fonoaudiólogo no es pedagogo, no sabe enfrentar las demandas del aula, porque quien lo sabe hacer es el maestro. Entonces ahí tenemos que romper con ese mito de que hay maestros que trabajan con inclusión, o profesionales más bien que trabajan con inclusión, y otros que no. El maestro es el actor fundamental. Sin el maestro la educación inclusiva no es posible, y los demás son apoyos. En ese orden de ideas, los maestros trabajan todos con la inclusión y tienen un deber ético muy importante, y es formarse en estos temas. Los maestros tienen que saber de discapacidad, tienen que saber de trastornos del neurodesarrollo, tienen que saber de autismo, tienen que saber de dificultades específicas en el aprendizaje, porque no pueden saber solo de didácticas y metodologías y pedagogías. A mí en mis clases en la universidad me gusta hacer una analogía que no les gusta a muchos de mis estudiantes, pero que a mí sí me parece muy pertinente, y es que es igual que si a un médico le enseñáramos todo el vademecum de drogas y fármacos que puede formular, pero jamás supiera a quién le formula eso. El maestro tiene que aprender del sujeto con el que trabaja, que es el niño, el adolescente, su desarrollo, todas las trayectorias que puede llegar a tener de acuerdo con sus condiciones contextuales, con su herencia biológica, con la interacción de esas dos cosas, así como el médico se estudia todas las posibles enfermedades que hay para saber cómo usar los fármacos. El maestro tiene que saber de todas las trayectorias del desarrollo para saber cómo usar las metodologías, las estrategias pedagógicas, los abordajes didácticos en su aula. Entonces el maestro no puede ser ajeno a lo que pasa con los niños, a la diversidad de su desarrollo, a sus trayectorias de aprendizaje. El maestro tiene que saber, y por lo tanto los maestros están en el deber ético, como digo, de formarse en esas trayectorias del desarrollo. Si logramos ese sueño de la educación inclusiva, tendremos colegios que acogen a todos los niños, que tienen maestros capacitados en abordar todas las trayectorias del desarrollo, y que evidentemente saben cómo emplear y cómo administrar esos apoyos que puede ofrecerles un servicio terapéutico, un acompañante terapéutico, un fonoaudiólogo, un psicólogo clínico, pero abanderando ellos, los maestros, ese proceso de la educación inclusiva. En ese sentido, aquí hay algunos conceptos importantes que recoger. Uno es el de trayectoria del desarrollo. Desde hace muchos años ya, más de una década, ya no hablamos en el ámbito de la educación inclusiva de personas discapacitadas o de personas con déficits, sino que hablamos de personas con discapacidad, y hablamos de que esas personas tienen una trayectoria del desarrollo que es una trayectoria que llamamos atípica, en el sentido en que no es la trayectoria que tiene la mayoría de las personas de su edad y posiblemente de su entorno cultural, pero que es una trayectoria que de todas maneras
supone la necesidad de algunos apoyos, en algunos casos más, en otros casos menos, pero que ese conjunto de apoyos no significan que la persona no pueda lograrlo, sino que lo va a lograr de una manera distinta a como la mayoría o el conjunto de las personas de su edad y posiblemente del contexto donde se ha desarrollado. Esta idea de trayectorias del desarrollo, a mi juicio, es muy potente. Viene de una corriente en psicología cognitiva que se llama el neuroconstructivismo y nos enseña que la discapacidad o el trastorno del neurodesarrollo no está en la persona. Esto constituye un viraje muy importante en nuestra mirada de la diversidad y de la inclusión, porque significa que todas las personas con los apoyos adecuados y los ajustes que requieren pueden lograr las metas de aprendizaje y no están limitadas per se por la condición biológica o el diagnóstico clínico que tienen. Si bien esa es una condición y una necesidad importante, eso no limita, digamos, a priori a la persona, sino que todo depende del apoyo, todo depende del ajuste, todo depende de lo que el sistema educativo en particular le ofrezca a ese niño, a ese adolescente, a ese adulto, para lograr las metas que le está imponiendo o que quiere que pueda alcanzar. En ese orden de ideas, esta idea de trayectoria del desarrollo va muy unida a la idea de apoyos. En la escuela, los maestros tenemos que dejar de mirar a los niños como niños que por tener un diagnóstico clínico, por ejemplo, de autismo o de discapacidad intelectual, ya están condenados per se a no poder lograr ciertas cosas. Y la idea de trayectoria del desarrollo nos invita a pensar qué pasa si le damos a ese niño con autismo o con discapacidad intelectual los apoyos que requiere para fluir y aprender. Y lo que nos hemos podido, de lo que nos hemos podido dar cuenta es de que efectivamente en estos chicos, cuando ofrecemos los apoyos adecuados de la manera adecuada y en el momento adecuado, sus trayectorias del desarrollo tienen ganancias muy importantes, logran las metas de aprendizaje que estamos buscando y en ese orden de ideas se convierten en aprendices exitosos también. Entonces, esta idea de trayectoria del desarrollo con la idea de apoyo es una idea que quiero dejar aquí porque me parece muy importante y me parece que tenemos que virar la mirada a este asunto de los apoyos. Y los maestros, como he dicho antes, son los autores más importantes de los apoyos pedagógicos. El maestro es el que sabe que tiene que aprender un niño en matemáticas, en sociales, en inglés, y es el que sabe cómo generar y debe poder generar el apoyo para que un niño en un momento determinado, con una trayectoria atípica del desarrollo, pueda llegar a eso mismo por un camino diferente o con un apoyo diferente. El apoyo no le resta mérito a lo que aprende, el apoyo no retrasa el aprendizaje de los demás estudiantes, al contrario, lo que la ciencia ha probado es que cuando damos determinados apoyos, no solo se favorece el estudiante con discapacidad o con autismo o con otras trayectorias del desarrollo, sino que se favorecen muchos otros estudiantes en el aula y eso jalona a otros alumnos también, a los que posiblemente tampoco les es fácil llegar a esa meta por condiciones personales y de su trayectoria de vida. Entonces, en ese sentido es muy importante no olvidar que todos los chicos en algún momento dado requieren apoyos. Aquí hay otra idea importante a desmontar y es que los apoyos son solo para las personas con discapacidad. Los apoyos los requerimos todos. Cuando yo uso un esfero, una libreta para anotar, estoy usando un apoyo porque sé que mi memoria es limitada y no me voy a poder aprender todo lo que quiero aprenderme en un momento dado y utilizo un apoyo escrito para dejar una huella permanente que me permita volver a eso una y otra vez. Esos son los apoyos, ayudas, ajustes que usamos todos en diversos momentos de la vida para lograr una meta o un objetivo particular. Las personas con discapacidad y con ciertas trayectorias del desarrollo ligadas al autismo, por ejemplo, requieren apoyos específicos a ciertas limitaciones en su desarrollo que dejan de ser limitaciones cuando el apoyo aparece, se vuelven en oportunidades y aparece una cosa
que Martha Nussbaum en su modelo de capacidades humanas denomina capacidades combinadas. Y es que cuando a una limitación le ofrecemos un apoyo adecuado, eso se puede convertir en una capacidad y la persona descubre una vía de lograr la meta que antes no tenía porque no conocía el apoyo. Aquí es importante hacer una distinción que en educación inclusiva es muy relevante, y es la distinción que nosotros logramos cuando diseñamos el índice de educación inicial inclusiva o el índice de educación inclusiva para la primera infancia. Y es que diferenciamos entre diversidad y, valga la redundancia, diferencia. Hicimos esa distinción porque la diversidad se refiere a todas las condiciones culturales y sociales en las que todos estamos inmersos y que posiblemente son similares en algunos y diferentes en otros. Entonces somos diversos porque hablamos distintas lenguas, porque tenemos distintos credos religiosos, porque pertenecemos a grupos sociales distintos, porque tenemos costumbres y creencias de distinto tipo arraigadas a nuestra comunidad social y a nuestra familia, pero la diferencia sí está directamente enfocada en esas trayectorias del desarrollo, en esas condiciones neurobiológicas, en esas condiciones también a veces provenientes del contexto que suponen la generación de apoyos específicos. Entonces todos somos diversos porque todos tenemos condiciones sociales y culturales y económicas y religiosas distintas, pero somos diferentes en la medida en que tenemos, por nuestra herencia biológica y por las condiciones del contexto que nos rodea, una trayectoria al desarrollo en nuestras capacidades intelectuales, sociales, emocionales, motoras, kinestésicas, etcétera, particular. Son dos cosas distintas, como ven. No es lo mismo ser diverso que ser diferente, si bien las dos interactúan y son importantes. Entonces, a lo que nosotros aludíamos en ese índice que mencioné es a que la diversidad hay que reconocerla, respetarla, fomentarla y compartirla. Pero en la diferencia, en esa trayectoria del desarrollo, sí tenemos que darnos a la tarea en la escuela de generar los apoyos, de generar las rutas y las oportunidades de aprendizaje. Entonces, mientras que a un niño de una cultura indígena le respetamos sus ritos religiosos y sus cosmovisiones del mundo, y eso ya valida esa diversidad que trae, a un niño con autismo no basta con que le respetemos el hecho de que tenga autismo. Tenemos que hacer cosas pedagógicas, educativas, particulares para facilitarle el tránsito a la vida escolar feliz, que es una vida que no solo compete a lo cognitivo, sino también a lo social. En ese orden de ideas, el decreto 1421 hace una llamada muy importante a anclar esta idea de educación inclusiva que he transmitido o he intentado transmitir aquí, de educación para todos, educación en la que todos tengamos las oportunidades que necesitamos en todas las escuelas. Este decreto hace un énfasis particular en los tipos de apoyos y en los tipos de oportunidades de aprendizaje que tenemos que dar. Sabemos que los apoyos no son una cuestión permanente y tenemos que quitarnos de la cabeza la idea de que un apoyo es una muletilla constante y homogénea, sino que el apoyo es una categoría muy amplia, muy diversa, muy variopinta, donde caben muchas cosas y donde el apoyo debe generarse en función de las necesidades del estudiante. Hay apoyos transitorios que se van muy rápido de la vida del alumno cuando él logra incorporar ese apoyo a su aprendizaje, otros que requieren mayor permanencia y estar más constantes, pero en todo caso la idea es que hay una diversidad y una variedad importante. Tenemos que validar, y este decreto también nos lo recuerda, todas las posibilidades de aprendizaje de nuestros estudiantes. Tenemos que quitarnos de la cabeza la idea de que la educación es una educación para homogeneizar y volvernos a todos iguales. La educación debe potenciar la diversidad, debe potenciar la diferencia, debe ayudarnos a encontrar nuestro camino dentro de todo lo que somos y de nuestra potencialidad, debe luchar por nuestra autonomía y nuestra independencia. Y en ese orden de ideas, el decreto plantea una serie de herramientas para hacer posible ese camino. Le pide a los maestros que hagan una cosa que se llama planes individualizados de ajustes razonables,
que no son otra cosa que todos esos apoyos que puede requerir un estudiante en un momento dado. Tenemos que quitarnos la idea también de que esto solo es para el estudiante con discapacidad. A mi modo de ver, deberíamos generar ajustes razonables para todos nuestros estudiantes. Los estudiantes, en muchos casos, no en un grupo particular, de un grado particular, no son tan diferentes en el aula como para que no podamos hacer pequeños subgrupos, y a esos pequeños subgrupos, juntando fortalezas y limitaciones de nuestros aprendices, no les podamos encontrar caminos para generar esos apoyos de la manera esperada. En ese orden de ideas, yo invito muy especialmente a que leamos el decreto 1421 como una puerta y una oportunidad para hacer realidad el sueño de la educación inclusiva, a que ese decreto lo leamos en conjunto con las orientaciones técnicas, administrativas y pedagógicas para la atención educativa a estudiantes con discapacidad en el marco de la educación inclusiva, que mi equipo en la Universidad Javeriana diseñó para el Ministerio de Educación y que justamente le muestra a los maestros las rutas para hacer realidad ese decreto 1421, pero que leamos el decreto no como un conjunto de instrumentos que nos llevan a tener más trabajo en la atención educativa a los estudiantes con discapacidad, sino como la puerta de entrada a que ese sueño de la educación inclusiva sea posible. Y termino esto llamando entonces a todos los maestros, a todos los padres de familia, a luchar por ese derecho insoslayable que tienen todos nuestros estudiantes de recibir una educación de buena calidad. Y eso es lo que constituye la educación inclusiva: educación de buena calidad, educación con oportunidades para todos. Muchas gracias.